Hola, bienvenida. Quiero empezar preguntándote, ¿alguna vez te has levantado sintiendo que tu cuerpo te pesa como si llevaras toneladas encima? O tal vez que hasta lo más cotidiano, como bañarte, como cocinar o de pronto como responder un mensaje, te cuesta mucho. Como se siente como escalar una montaña enorme. Y lo curioso es que a veces ni siquiera sabemos ponerle un nombre, no sabemos cómo llamarlo, cómo explicarlo. Es como una tristeza silenciosa que sentimos, sí, un vacío que no se llena con nada, es un cansancio que no mejora con nada, ni durmiendo siquiera todo el fin de semana. Tranquila. Desde la psicología entendemos que esto no es flojera ni falta de carácter. Esas sensaciones son indicaciones emocionales y fisiológicas de que tu mente y tu cuerpo están en sobrecarga. La depresión, más que un simple síntoma, es una condición en que la energía psíquica se bloquea por la acumulación de un dolor no resuelto, de estrés crónico o desgaste emocional. Y aquí quiero que te grabes algo en tu corazón. Lo que sientes no significa que seas débil ni que estés fallando. Significa que tu interior está pidiendo atención, cuidado, está pidiendo un respiro. Hoy quiero hablarte de la depresión, de cómo reconocerla, también de cómo empezar a salir de ella y sobre todo con ejercicios muy sencillos que pueden ayudarte a recuperar tu fuerza interior. Así que quédate conmigo, porque este espacio realmente lo he preparado especialmente para Dante. Lo que estás sintiendo no es una exageración, ni mucho menos una invención tuya. La depresión es real y aunque a veces parezca invisible, es mucho más común de lo que imaginamos, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas en el mundo viven con depresión. Y si miramos nuestra región, en América Latina, quienes la padecen son mujeres entre los 30 a 35 años y los 50, 55 años. ¿Por qué? Es algo que tiene su lógica, ¿verdad? Si lo piensas, es así. El peso de cuidar a la familia, de responder en el trabajo, de sostener el hogar, de estar pendiente de todos y muchas veces sin siquiera un espacio pequeñito para ti mismo. A eso se suman los cambios hormonales, por ejemplo, a los 50 la llegada de la menopausia, además situaciones emocionales como la soledad que a veces se siente dentro del matrimonio, puede ser con la pareja o el silencio cuando los hijos crecen y ya no dependen tanto de uno. Pero quiero que escuches bien esto. La depresión no es debilidad, no. No significa que tú no puedas con tu vida, no. Ni que seas menos capaz que los demás. La depresión es en términos psicológicos una forma en la que tu cuerpo y tu mente te están diciendo: necesito una pausa, necesito cuidarme, necesito sanar. Y lo más valioso de todo es que debes recordar que sí tiene una salida, no importa qué tan oscuro lo puedas ver o qué tan pesado lo sientes ahora. Se puede salir
paso a paso. Y realmente hay muchas herramientas para lograrlo. Ahora, quiero que hagamos algo. Quiero que te detengas un momento y que revises estas señales que pueden ayudarte a reconocer si lo que realmente sientes es depresión. Primero, la pérdida de interés en cosas que antes disfrutabas, como cocinar, bailar, caminar, salir, compartir muchas cosas con bastantes personas, pero eso ya no te mueve, no te genera ilusión. Podría ser eso, o puede ser también una tristeza persistente que no lo podemos confundir con un mal día, sino con esa sensación constante de tristeza, de vacío, de querer llorar sin razón, de que nada tiene sentido, de que no nos hallamos. Tal vez también cambios en el apetito, en el sueño, porque son los dos extremos. O puedes comer demasiado o casi nada. Y también pasa con el sueño. Puedes dormir en exceso, querer dormir muchos días o pasar noches en vela, literal, totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos de culpa, de inutilidad, de esas frases que a veces nos decimos, ese ruido mental que nos generamos nosotros con palabras o frases como no sirvo para nada, todo lo hago mal, soy una carga, estoy muy sola, o sea, tantas cosas que nos decimos, todo eso pesa, nos da un cansancio extremo, literal. Esa sensación de abrir los ojos y sentirnos agotadas, como si la vida pesara incluso antes de empezar el día. También la dificultad para concentrarnos. A veces leemos una página y no retenemos nada. O me hablan y la mente está en blanco. Ojo. Identificar estas señales no es para asustarnos ni para asustarte, ni mucho menos etiquetarte ni etiquetar. Es para poder darte poder. Porque cuando tú reconoces lo que está pasando dentro de ti, ese es el primer paso hacia la transformación, hacia la sanación, ¿verdad? Yo quiero que recuerdes algo fundamental. Desde la psicología, la depresión no define quién eres. Nunca. La depresión es una experiencia. Habla de lo que has vivido, de lo que tu cuerpo y tu mente ha cargado por años, de esa mochila que llevamos. Pero también habla de lo que aún tienes la oportunidad de sanar. Ahora quizás te estás preguntando, ¿y yo qué puedo hacer para empezar a salir de esto? Quiero darte algunos pasos sencillos, reales, que desde la psicología sabemos que son efectivos. Primero, busca apoyo profesional, ya que ir a terapia no está mal. Es un acto de amor propio. Es como decirte a ti misma, mi vida importa, mi bienestar importa. Segundo, no te aísles. La depresión muchas veces nos lleva a encerrarnos, pero hablar con alguien de confianza puede ser un salvavidas. A veces una palabra, un abrazo o simplemente ser escuchado hace la diferencia. Tercero, practica pequeños actos de autocuidado. No tienes que cambiar tu forma completa. Empieza por algo sencillo. Darte una ducha tranquila, salir a tomar un poco de sol, escribir lo que sientes en un cuaderno. Eso ayuda a liberar. Escuchar tu música preferida. Todo eso. Cuarto, pon metas pequeñas. La mente suele bloquearse ante grandes retos. Por eso, hoy caminar 10 minutos ya es un logro.
y los logros, aunque sean pequeños, nos muestran mucha esperanza. Quinto, cuida tu lenguaje interno. Lo que te dices a ti misma influye en tu estado de ánimo. Empieza a hablarte con compasión, como hablarías con una amiga querida, y no como si tú misma fueras tu enemiga. Recuérdalo siempre. Pedir ayuda no es de débiles, es valentía. Cada paso, aunque parezca mínimo, cuenta, porque un paso pequeño ya es un gran avance. Quiero terminar con algo muy importante, algo que de verdad quiero que guardes en tu corazón. La depresión no tiene la última palabra en tu vida, ni te define. Hoy quizás la sientas muy fuerte como una sombra que no se aparta. Pero recuerda, esto es una etapa, no es tu destino. Con ayuda profesional, con pequeños actos de amor propio y con prácticas sencillas como las que vimos, puedes empezar a recuperar la luz que siempre ha estado dentro de ti. Recuérdalo, no estás sola. Miles de mujeres han pasado por lo mismo que tú y muchas de ellas lograron salir adelante paso a paso. Y tú también puedes. Si lo que escuchaste hoy te resonó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién le puede estar salvando una palabra de estas. Y si quieres seguir recibiendo herramientas para sanar y fortalecer tu interior, suscríbete. Aquí vamos a caminar juntas. Por favor, grábalo en tu mente y en tu corazón. Eres valiosa, mereces paz y tu vida tiene un propósito único. Que esta sea tu señal para empezar a creerlo de verdad.